Las leyes reales del poder no se enseñan en público por una razón simple: funcionan mejor cuando la mayoría no las conoce. No son secretos místicos ni conspiraciones ocultas, son reglas estructurales que mantienen el orden existente. Enseñarlas abiertamente no empodera a las masas, desestabiliza el sistema. La educación oficial, los discursos motivacionales y la moral popular están diseñados para producir cooperación, previsibilidad y obediencia funcional. El poder, en cambio, opera sobre fricción, asimetría y control del marco. Estas dos lógicas son incompatibles. Por eso, lo que realmente decide posiciones se transmite de forma indirecta, fragmentada o distorsionada. Otra razón es más incómoda. Estas leyes contradicen lo que la gente quiere creer sobre sí misma. Hablan de manipulación, exclusión, cálculo frío, sacrificios y decisiones impopulares. No prometen armonía ni justicia inmediata, prometen resultados. Y eso choca con la narrativa pública que necesita ciudadanos dóciles, no estrategas. Machiavelli lo entendió hace siglos. Por eso su obra fue etiquetada como inmoral en lugar de ser estudiada como manual de funcionamiento del poder. Moralizar fue la forma más eficaz de neutralizarla. Cuando algo se vuelve incorrecto, deja de ser practicado abiertamente, pero sigue siendo usado en silencio por quienes deciden. Estas leyes tampoco se enseñan porque no son democráticas. No funcionan igual para todos. Premian la posición, no la intención, la disciplina, no la bondad, el control del acceso, no la transparencia. Enseñarlas sin contexto crea frustración o abuso. Enseñarlas con contexto crea amenaza. Existe además un filtro natural. Quien está listo para entender estas leyes suele buscarlas por su cuenta. No necesita permiso, no espera validación. La enseñanza pública está pensada para el promedio. El poder se construye desde la excepción. Este video no revela nada nuevo para quienes ya operan con estas reglas. Solo pone nombre a lo que nunca se dijo en voz alta. Y esa es la advertencia inicial: conocer estas leyes no te hará popular, te hará consciente. El poder no teme a la ignorancia, teme a que demasiados entiendan cómo funciona de verdad. Las leyes reales del poder chocan de frente con la moral popular porque no están diseñadas para hacerte sentir bien, sino para funcionar. La moral pública enseña cómo comportarse para encajar. El poder enseña cómo actuar para no ser reemplazable. Y esas dos cosas rara vez coinciden. La primera contradicción es clara: la moral exalta la honestidad total, el poder exige opacidad selectiva. Decir siempre lo que piensas puede parecer virtuoso, pero reduce margen, revela intenciones y elimina sorpresa. En estructuras reales, la transparencia absoluta no genera confianza, facilita la manipulación. La segunda contradicción es la igualdad. La moral insiste en tratar a todos igual. El poder opera con jerarquía y diferenciación. No todos reciben el mismo acceso, el mismo tiempo, ni la misma información. Cuando tratas a todos igual, diluyes valor. El poder concentra, la moral distribuye. La tercera contradicción es la bondad. Se nos enseña que ser bueno atrae respeto. En la práctica, el respeto surge cuando existir sin ti tiene costo. La bondad sin capacidad de imponer consecuencias se lee como debilidad, no genera miedo, ni cálculo, ni ajuste, solo expectativa de concesión. La cuarta contradicción es el consenso. La moral busca acuerdo. El poder acepta el conflicto necesario. Quien intenta agradar a todos termina sin posición. Las decisiones que consolidan poder suelen ser impopulares, asimétricas y difíciles de justificar públicamente. Por eso se toman en silencio. La quinta contradicción es el mérito. La moral promete que el esfuerzo será recompensado. El poder se asigna por utilidad estructural, no por justicia. No asciende quien merece, sino quien sostiene un punto crítico: información, recursos, tiempo o decisión. Estas leyes no son malas, son indiferentes a la moral. Funcionan igual, te gusten o no. La moral popular existe para mantener cohesión social. El poder existe para definir resultados. Confundir ambos planos es la forma más rápida de perder posición, creyendo que estás actuando correctamente. Por eso estas leyes no se enseñan en público, porque no prometen ser buenos,
prometen no ser prescindibles. Y esa promesa incomoda. El poder no se manifiesta principalmente a través de acciones visibles, sino a través de percepciones estables. Y la percepción no se construye con ruido, sino con silencio bien administrado. En estructuras reales, quien habla demasiado revela intención, quien guarda silencio obliga a interpretar, y la interpretación siempre coloca al otro en posición reactiva. El silencio no es ausencia, es presión sin forma. Cuando no explicas, no aclaras y no reaccionas de inmediato. El entorno llena el vacío con cálculo. Se pregunta qué sabes, qué esperas, qué estás dispuesto a permitir. Ese cálculo consume energía ajena y preserva la tuya. Ahí empieza la asimetría. La percepción de poder surge cuando los demás ajustan su comportamiento sin que se les pida. Eso no ocurre por órdenes constantes, sino por señales consistentes. El silencio es una de las más fuertes porque no compromete, no promete, no se ata a una emoción. Mantiene opciones abiertas. Hablar reduce ambigüedad, y reducir ambigüedad beneficia a quien quiere adelantarse. El silencio, en cambio, retarda decisiones ajenas, introduce cautela y eleva el costo del error. Nadie quiere equivocarse frente a alguien que no da pistas. Por eso el silencio aumenta el respeto operativo, no el afectivo. Existe una confusión común creer que el silencio es debilidad si no se acompaña de acción inmediata. Es falso. El silencio se vuelve débil solo cuando no hay consecuencias detrás. Cuando sí las hay, el silencio se convierte en advertencia implícita, no amenaza, condiciona. La percepción también se erosiona cuando explicas tu proceso interno. Al mostrar dudas, conflictos o motivaciones, reduces la distancia simbólica. El otro deja de tratarte como referencia y empieza a tratarte como interlocutor. El poder no necesita interlocutores, necesita consideración previa. Por eso, quienes entienden el poder hablan menos, no más. Aparecen con precisión, intervienen cuando altera resultados. El resto del tiempo, observan, dejan que el entorno se acomode alrededor de su posible intervención. El silencio no crea poder por sí solo, pero protege la percepción que lo sostiene. Y cuando la percepción es estable, las palabras sobran, el poder no grita, se siente en lo que no se dice. El poder no se ejerce explicando, sino regulando quién accede a qué y cuándo. Controlar el acceso y la información no es ocultar por ocultar, es ordenar el flujo para preservar asimetría. Donde todo es accesible, nadie calcula, y donde nadie calcula, la autoridad se diluye. El error común es confundir apertura con fortaleza, abrir agendas, procesos, decisiones y criterios parece eficiente y moderno. En la práctica, abarata tu posición. Cuando cualquiera puede acceder a ti, a tu tiempo o a tus datos, el costo de interrumpirte cae. Y cuando el costo cae, el respeto operativo cae con él. La información funciona igual. No toda información tiene el mismo valor para todos. Entregarla indiscriminadamente elimina ventaja. El poder segmenta, decide qué se comunica, a quién, en qué momento y con qué nivel de detalle, no para manipular emociones, sino para condicionar comportamientos. Controlar el acceso crea fricción útil. La fricción obliga a priorizar, obliga a prepararse, obliga a medir palabras y tiempos. Cuando el acceso es fácil, la interacción se vuelve informal. Cuando es selectivo, se vuelve estratégica. La selectividad no es arrogancia, es arquitectura de poder. También existe el control del ritmo, responder cuando conviene, no cuando se exige, informar cuando la decisión está tomada, no cuando aún es debatible. Esa secuencia evita que otros participen prematuramente en la definición del marco. ¿Quién entra antes? Opina. ¿Quién entra después? Ejecuta. El poder decide quién entra y cuándo. Un principio clave: la información que no cambia decisiones no necesita circular. Compartir por ansiedad para tranquilizar, agradar o justificarse es perder control. La información debe servir a un objetivo claro, cerrar opciones ajenas o abrirte margen propio. Cuando el acceso y la información están bien controlados, el entorno se ajusta solo, pregunta menos, presiona menos, calcula más.
Y ese cálculo es señal inequívoca de autoridad. El poder no vive en la transparencia total, vive en la distribución estratégica. Quien controla el acceso, controla el marco. Quien controla la información, controla el resultado. Todo lo demás es ruido. Nicolás Maquiavelo no escribió para inspirar frases memorables. Escribir citas es fácil, construir un sistema es peligroso. Por eso su pensamiento fue reducido a aforismos sueltos. Desactivarlos era más seguro que enseñarlos como arquitectura de poder. Leer a Machiavelli, como un conjunto de citas, produce una ilusión de comprensión. Se repiten frases sobre el miedo, la astucia o la virtud. Pero se ignora lo esencial. Cada idea está diseñada para operar dentro de un sistema completo. Aislarlas las vuelve inofensivas. Integrarlas las vuelve funcionales. El sistema maquiavélico no trata de ser malo o ser cínico. Trata de gestionar fricciones reales: percepción, acceso, tiempo, recursos, lealtades y ausencia. Cada decisión responde a una lógica de equilibrio entre riesgo y control. No hay moral abstracta, hay consecuencias medibles. Por eso Machiavelli insiste en la coherencia estructural. El control del acceso, sin control del ritmo, falla. El silencio sin consecuencias se vacía. La generosidad sin límites erosiona. La severidad sin cálculo provoca coaliciones. Nada funciona por sí solo. Todo depende de cómo las piezas encajan. El error moderno es aplicar trucos maquiavélicos sin entender el sistema. Usar silencio sin haber construido costo. Usar distancia sin controlar información. Usar dureza sin respaldo. Eso no es Maquiavelo, es improvisación. Y la improvisación expone. Machiavelli como sistema implica entender secuencias: primero posición, luego percepción, primero marco, luego acción, primero asimetría, luego visibilidad. Invertir el orden rompe el efecto. El poder no es una técnica aislada, es una coreografía. También implica aceptar una verdad incómoda: el sistema no se adapta a tu intención, se adapta a tu capacidad de alterar resultados. Por eso Machiavelli prioriza utilidad estructural sobre reputación moral. La reputación se gestiona, la utilidad se calcula. Leer a Machiavelli correctamente es dejar de buscar frases y empezar a diseñar condiciones. Condiciones donde otros ajustan su comportamiento sin que se les ordene, donde la ausencia pesa, donde el acceso se filtra, donde la información se distribuye con propósito. Machiavelli no enseñó qué decir, enseñó cómo organizar el tablero. Quien cita, recuerda. Quien entiende el sistema, gobierna. La ausencia es una de las herramientas de poder más malentendidas. Muchos la confunden con retirada, pasividad o pérdida de influencia. En realidad, la ausencia correcta no debilita, reorganiza. Obliga al sistema a revelar qué ocurre cuando no estás y quién paga el costo de seguir sin ti. La ley es simple y brutal si tu ausencia no cambia nada. Tu presencia tampoco lo hacía. El poder real se mide cuando no apareces. Cuando decisiones se ralentizan, cuando otros dudan, cuando surgen errores, fricciones o vacíos que antes no existían. Ahí se revela tu peso estructural. La ausencia estratégica no es desaparecer sin más. Es retirar presencia en el momento preciso, sin aviso dramático y sin explicaciones emocionales. No se anuncia, se ejecuta. El entorno debe descubrir por sí mismo que algo falta, y ese descubrimiento es lo que genera reajuste. El error común es ausentarse demasiado pronto o demasiado tarde. Demasiado pronto, cuando aún no controlas ningún punto crítico, te vuelve irrelevante. Demasiado tarde, cuando ya te han absorbido, no produce efecto. La ausencia funciona cuando ya existe dependencia tácita, aunque no reconocida. Otro error es llenar la ausencia con justificaciones, explicar por qué no estás, prometer volver, tranquilizar. Eso anula el efecto. La ausencia estratégica no se compensa con palabras, se deja actuar. El silencio hace el trabajo. Cuando la ausencia es correcta, ocurren tres cosas. Primero, otros intentan replicarte y fallan parcialmente. Segundo, empiezan a preguntarse cuándo volverás. Tercero, ajustan decisiones para evitar cometer errores sin tu referencia. En ese punto, tu valor deja de ser discursivo y se vuelve operativo. La ausencia también filtra lealtades.
Algunos se alinean, otros se precipitan, otros se exponen. El sistema muestra su forma real cuando no está sosteniendo equilibrio. Por eso la ausencia es una herramienta de diagnóstico, no solo de presión. El poder no necesita presencia constante, necesita presencia necesaria. Quien está siempre disponible es reemplazable. Quien sabe ausentarse en el momento exacto se vuelve imprescindible. La ausencia estratégica no grita, no amenaza, no explica. Simplemente deja que el sistema aprenda cuánto cuesta seguir sin ti. El poder comienza cuando excluirte se vuelve caro, no emocionalmente, no moralmente, sino operativamente. Mientras el sistema pueda avanzar sin ti sin pagar un precio, tu posición es ornamental. El respeto real aparece cuando tu ausencia introduce fricción, riesgo o pérdida medible. Esta ley no se negocia con carisma ni con buena voluntad. Se construye con dependencia estructural, controlar un punto crítico, información, tiempo, recursos. Decisión final hace que excluirte no sea una opción neutra, obliga a recalcular, y donde hay recálculo, hay poder. La mayoría intenta ser incluido. Ese enfoque invierte la lógica. Quien busca inclusión acepta implícitamente que puede ser dejado fuera. El poder invierte el vector, no pregunta si está invitado. Define el costo de no invitarlo. La mesa se reorganiza alrededor de quien no puede ser omitido sin consecuencias. El error habitual es confundir visibilidad con indispensabilidad. Estar presente en todas partes no eleva el costo de excluirte, lo reduce, te vuelve sustituible. El costo sube cuando tu participación mejora el resultado o cuando tu ausencia empeora las alternativas. Esa diferencia es la que el sistema respeta. Para construir costo de exclusión, hay 3 vías claras. Primera, control de secuencia. Si sin ti el orden se rompe, el sistema te espera. Segunda, control de calidad. Si sin ti, el resultado pierde fiabilidad, te retiene. Tercera, control de riesgo. Si sin ti aumentan los errores, te calcula. No hace falta dominar todo, basta con un cuello de botella. La ley también exige disciplina, no regalar aquello que te hace necesario. Cuando compartes sin filtro lo que te vuelve crítico, diluyes el costo. El poder protege su ventaja no por ego, sino por supervivencia posicional. Cuando el costo de excluirte es alto, ocurren cambios visibles. Te consultan antes, no después. Ajustan tiempos a tu disponibilidad, reducen improvisaciones. No porque te teman, sino porque les conviene. El poder no pide lugar, hace que quitarle el lugar sea un error. Mientras excluirte sea barato, tu autoridad será frágil. Cuando excluirte duela, tu posición queda fijada. La imprevisibilidad no es caos, es control del margen. En poder, lo predecible se gestiona, lo imprevisible se calcula con cautela. Cuando el entorno no puede anticipar con certeza cuándo, cómo ni con qué intensidad actuarás, ajusta su comportamiento antes de moverse. Ese ajuste previo es autoridad en acción. El error común es confundir imprevisibilidad con impulsividad. Reaccionar al azar no genera respeto, genera desconfianza. La ley de la imprevisibilidad exige lo contrario, coherencia en principios y variación en formas. Los límites son claros, el método no es automático. La dirección es estable, el camino no se anuncia. La previsibilidad nace de rutinas expuestas. Responder siempre igual, al mismo ritmo, con el mismo tono. Premiar siempre las mismas conductas, castigar siempre del mismo modo. El sistema aprende rápido y optimiza contra ti. Sabe qué empujar, cuándo presionar y hasta dónde llegar sin consecuencias reales. La imprevisibilidad estratégica introduce fricción cognitiva, obliga a detenerse, a observar, a dudar, cuando no saben si responderás hoy o mañana, si intervendrás ahora o después, si tolerarás esta vez o cortarás de raíz. El costo del error aumenta, y cuando el costo aumenta, el respeto operativo aparece. Esta ley también protege de coaliciones. Lo predecible permite coordinación ajena. Lo imprevisible desincroniza. Dificulta acuerdos en tu contra porque nadie puede asegurar cómo reaccionarás. No necesitas ser duro siempre, necesitas ser incalculable dentro de un marco.
La clave está en el ritmo, cambiar tiempos, no principios, variar accesos, no criterios, alternar presencia y ausencia sin avisos. La imprevisibilidad funciona cuando el entorno entiende una cosa con claridad, no puede asumir. Cuando esta ley se aplica bien, ocurre algo notable. Dejan de probar límites, no porque seas hostil, sino porque el resultado de probarlos no es predecible. Y en poder, lo que no se puede predecir se evita. La imprevisibilidad no es teatro, es economía de riesgo. Quien siempre actúa igual, enseña cómo vencerlo. Quien varía sin perder el marco, se vuelve costoso de enfrentar. El poder no necesita ser caótico, necesita no ser anticipable. No existe poder sin sacrificio, pero no cualquier sacrificio, el sacrificio correcto, en el momento correcto, por la razón correcta. La moral popular glorifica el sacrificio como virtud emocional. El poder lo entiende como ajuste estructural. Sacrificar no es sufrir, es eliminar lo que debilita la posición. La ley es incómoda porque exige renuncias visibles, relaciones que ya no convienen, oportunidades que generan ruido pero no control, reputaciones agradables que impiden decisiones duras. Cada sacrificio duele porque implica perder algo inmediato para ganar margen a largo plazo. Quien no puede perder, no puede mandar. El error común es intentar acumular poder sin pagar precio, mantener todas las alianzas, conservar todas las opciones abiertas, agradar a todos los frentes. Eso no es prudencia, es parálisis estratégica. El sistema no respeta a quien no está dispuesto a cerrar puertas. Respeta a quien demuestra que puede hacerlo sin colapsar. Machiavelli entendía que el sacrificio crea credibilidad. Cuando el entorno ve que estás dispuesto a perder algo, estatus social, comodidad, aprobación para sostener una decisión, recalcula, ya no te mide por palabras, sino por costo asumido. Y el costo asumido es una señal de seriedad. El sacrificio necesario también limpia el marco, reduce dependencias, elimina puntos de presión. Cuanto más dependes de algo externo para sentirte seguro, más vulnerable eres. Sacrificar esa dependencia devuelve autonomía, y la autonomía es la base del poder real. Esta ley no exige sacrificios constantes, sino sacrificios decisivos, hechos una vez, sostenidos después. No se negocian públicamente, no se explican emocionalmente, se ejecutan y se mantienen. El tiempo hace el resto. Cuando aplicas esta ley, ocurren dos cosas. Algunos se alejan y otros se alinean. Ambos efectos son útiles. El poder no necesita multitudes, necesita estructura clara. El sacrificio necesario no te empobrece, te define. Quien no está dispuesto a perder algo importante, termina perdiendo todo lentamente. Y en el juego del poder, solo avanza quien entiende una verdad básica: no todo se conserva, lo esencial se protege. Conocer las leyes del poder no te vuelve poderoso. Aplicarlas cuando duele, sí. Esta es la distinción final que muchos evitan. Leer, entender, incluso estar de acuerdo no cambia nada si tu comportamiento cotidiano sigue obedeciendo a los mismos reflejos de siempre. El poder no responde al conocimiento, responde a la ejecución bajo presión. La mayoría consume estas leyes como información, las analiza, las discute, las cita. Eso produce una ilusión de avance. Pero el sistema no reacciona a lo que sabes, reacciona a lo que permites, a lo que cortas, a lo que sostienes cuando sería más cómodo ceder. Ahí es donde las leyes dejan de ser ideas y se convierten en posición. Hay una razón por la que estas leyes no se enseñan en público, exigen pérdidas reales, pérdida de aprobación, pérdida de relaciones cómodas, pérdida de certezas morales simples. Exigen aceptar fricción sin explicarla. Exigen silencio cuando hablar aliviaría. Exigen ausencia cuando estar presente tranquilizaría. Y la mayoría no está dispuesta a pagar ese precio. Otra verdad incómoda: aplicar estas leyes te hará menos querido, no porque seas injusto, sino porque dejas de ser funcional al confort ajeno. El poder no busca simpatía, busca efecto. Cuando tu presencia cambia decisiones, ya no necesitas agradar. Y cuando ya no necesitas agradar, el entorno te mide de otra forma. Machiavelli no escribió para que lo admiraran. Escribió para quienes estaban dispuestos a soportar las consecuencias de actuar con claridad. Por eso, sus ideas siguen siendo incómodas,
siglos después. No prometen bienestar emocional, prometen control del marco, y ese control tiene costo. Este cierre es frío porque no ofrece motivación, ofrece una elección: o usas estas leyes como entretenimiento intelectual, o aceptas que el poder empieza cuando cambias conductas, no cuando acumulas ideas. El sistema no te preguntará qué sabes, te observará, observará qué toleras, qué repites, qué sacrificas, qué haces cuando nadie te aplaude. Conocer las leyes no te hace poderoso, vivirlas cuando nadie te valida. Sí, ahí termina la teoría. Y ahí empieza el poder real.